Las maravillas del queso son conocidas en todo el mundo, y estoy bastante seguro de que debes haber experimentado o al menos haber oído hablar de las maravillas que son conocidas como queso. El queso es un alimento muy común en los Estados Unidos, y no solo en los Estados Unidos. Este alimento es muy popular en otras partes del mundo, con algunas de estas regiones teniendo su propia versión de este alimento. Para los ávidos amantes del queso, debes haber probado una gran variedad de quesos. Esto probablemente incluirá, pero no está limitado a, quesos como el mozzarella, el ricota, el emmental, como los del dibujo animado Tom y Jerry, el cheddar, el queso suizo, el feta y muchos más tipos de queso. Para aquellos que saben un poco sobre queso, definitivamente saben que hay más en el queso que solo estas opciones mencionadas. ¿Te hace preguntarte qué es realmente lo que diferencia a cada tipo de queso del resto? La mayoría de las personas saben que el queso es un producto lácteo. Sin embargo, hay más en este producto alimenticio que solo eso. Este producto alimenticio trasciende siglos y ha existido durante un tiempo, incluso más que algunas de las delicadezas con las que se ha servido en la sociedad moderna. No solo eso, sino que este producto alimenticio se ha encontrado en muchas partes de diferentes partes del mundo, teniendo un significado histórico en cada uno de ellos. Eso solo demuestra lo importante que es este alimento para el mundo. Se cree que el queso es un antiguo alimento con orígenes que preceden a la historia registrada. No ayuda que no haya ninguna evidencia concluyente que especifique dónde comenzó la elaboración del queso, ya sea en Asia Central, el Medio Oriente o Europa. La fecha sugerida más temprana para el origen de la elaboración del queso se establece alrededor de 8000 a.C., cuando se domesticaron originalmente las ovejas. Sin embargo, la prueba más temprana de la elaboración de queso en el registro arqueológico data de alrededor de 5500 años antes de Cristo, y se descubrió en lo que ahora es Kubaya, Polonia, donde se encontraron coladores cubiertos con moléculas de grasa de leche. Según la historia, los primeros quesos probablemente eran bastante salados y agrios, pero tenían texturas similares al queso cottage rústico o al queso feta. Por otro lado, el queso hecho en Europa, donde las temperaturas son más frías que en el Medio Oriente, necesita menos sal para su conservación. Con un contenido reducido de sal y acidez, el queso se convirtió en un ambiente propicio para microbios y mohos beneficiosos, otorgando a los quesos antiguos sus sabores particulares. Dicho esto, el queso conservado más antiguo descubierto fue visto en el desierto de Taklamakan en Xinjiang, China. Descubierto hace tanto como el 1615 a.C., 3600 años antes de ahora. Hoy, en Evolución Industrial, nos encontramos detrás de escenas para ver cómo se fabrica este popular producto lácteo, utilizando técnicas modernas de elaboración de queso en una fábrica. Para aquellos que no lo saben, el queso es un producto lácteo obtenido mediante la coagulación de la proteína de la leche caseína y se elabora en diferentes sabores, texturas y formas. Se obtiene de la leche de cabras, vacas, ovejas o búfalos, y hay más de 1000 tipos diferentes de queso producidos en diferentes países alrededor del mundo. El queso es muy valorado en el mundo hoy en día gracias a su larga vida útil, su conveniencia y su alto contenido de nutrientes como proteínas, grasas, fósforo y calcio. El queso es muy compacto y tiene una vida útil más larga que la leche, aunque cuánto dura un queso depende de la variedad de queso. La mayoría de los quesos se fabrica en fábricas, lo que significa que se adquiere una gran cantidad de leche, considerando que es la base del producto lácteo. La leche de vaca se utiliza a menudo debido a la fácil disponibilidad de la leche y su cantidad óptima de grasa y proteínas. Sin embargo, la presencia de otras leches utilizables como la de oveja, cabra y búfalo ha aumentado aún más la diversidad del queso y el proceso de elaboración del queso. El proceso de elaboración del queso generalmente comienza con el procesamiento de la leche. Esto implica estandarizar la leche manipulando la proporción de proteína a grasa, pasteurizando la leche para matar los microbios que causan el deterioro y preparar la leche para las culturas iniciales. El siguiente paso requerido en la elaboración del queso implica separar la leche en cuajadas sólidas, obtenidas de la coagulación de la leche, y suero líquido, obtenido después de que la leche se ha cuajado. Esto se logra acidificando la leche utilizando una cultura inicial, que convierte la lactosa en ácido láctico, y agregando la enzima cuajo para cuajar la leche. Esta cultura inicial o bacteria inicial podría ser de los géneros Lactobacillus, Lactococcus o Streptococcus,
y las bacterias utilizadas o las enzimas producidas afectan significativamente el sabor final de los quesos curados. El cuajo endurece el queso en una gelatina robusta y gomosa en comparación con las cuajadas fáciles hechas por la coagulación ácida por sí sola. También permite que la leche cuaje en una menor acidez, lo cual es bastante importante porque los microbios que producen sabor se inhiben en entornos de alta acidez. En general, los quesos más frescos, más pequeños y más suaves se cuajan con una mayor proporción de ácido a cuajo que las variedades más duras, más grandes y de mayor curado. En los viejos tiempos, el cuajo se obtenía de la mucosa interna de la cuarta cámara del estómago de los terneros jóvenes y sin destetar. Sin embargo, gracias a la ciencia y la tecnología modernas, el cuajo utilizado en el proceso de elaboración del queso se produce de manera recombinante al enseñar a las bacterias y levaduras a hacer la enzima. Después del proceso de cuajado, el queso generalmente se convierte en un gel suave y húmedo. En este punto, algunos quesos más suaves están completos y se drenan, salan y empacan. Es un poco diferente para otros quesos, ya que la cuajada tiene que cortarse en pequeños cubos para permitir que el agua se drene a través de ella. Algunos quesos más duros también se calientan a temperaturas de 35 a 55 grados centígrados, esto es de 95 a 131 Fahrenheit, lo que obliga a más suero a salir de la cuajada cortada. Esta calefacción cambia el sabor del queso, ya que afecta tanto la química de la leche como la cultura bacteriana. La sal también es necesaria para la elaboración del queso, ya que agrega sabor, elimina la humedad de la cuajada y endurece la textura del queso a medida que interactúa con sus proteínas. Aparte de calentar y salar, otras técnicas influyen en el sabor y la textura del queso. Estas incluyen el estiramiento, que implica estirar y amasar la cuajada en agua caliente, que es como se hace el queso mozzarella. También está el cheddaring, donde la cuajada cortada se apila repetidamente para expulsar más humedad de ella, un proceso que es muy vital para la creación del queso cheddar y otros tipos ingleses. Esta técnica utilizada es el lavado, donde el queso se lava con agua tibia para reducir su acidez, dando lugar a quesos de sabor más suave como el queso Gouda. Si bien el proceso de elaboración del queso da lugar a grandes piezas de queso, estos quesos nuevos suelen ser salados pero insípidos en sabor y con una textura gomosa para las variedades más duras de queso. A veces estas variedades son disfrutadas. Sin embargo, en ocasiones estos quesos se dejan descansar en condiciones controladas en un proceso llamado maduración del queso. Este proceso de envejecimiento puede durar desde unos pocos días hasta muchos años, y con el paso del tiempo, las bacterias y las enzimas producidas por ellas ayudan a transformar la textura del queso y la intensidad de su sabor. Algunos de estos quesos tienen nuevas bacterias introducidas deliberadamente antes o durante el proceso de maduración. Tradicionalmente, esto se hacía gracias a los microbios en la sala de envejecimiento, que se dejaban asentarse y crecer en el queso. Sin embargo, gracias a la ciencia moderna, se utilizan cultivos de bacterias separadas, proporcionando un resultado más consistente y poniendo menos restricciones en el entorno donde se envejece el queso. Algunos de los quesos que pasan por este proceso incluyen el queso brie, el queso camembert, el queso roquefort, el queso Stilton, el queso gorgonzola y el queso limburger. Dicho esto, hay varios tipos de quesos en el mundo hoy en día, con más de 500 variantes conocidas por la Federación Internacional de Lechería. Difieren en función de la leche animal, el tipo de envejecimiento, la textura, el contenido de grasa, el país o región de origen, etc. Con estos factores utilizados solos o en combinación. Gracias por ver este video de Evolución Industrial. Nos vemos en el próximo. No olvides pulsar el botón de like y suscribirte para ver nuevos videos.